fue el encargado de llevar a cabo un poco más tarde ese rito con el que se repara la injuria perpetrada en un lugar de culto, tal como prevé el Código de Derecho Canónico. Una iglesia se consagra cuando se abre por primera vez y se desconsagra antes de dedicarla a otros usos que no sean de culto. El canon, el país aquí que a tope con el derecho canónico, el canon 1212 del Código de Derecho Canónico dice que los lugares sagrados, hoy seguramente si el país escribiera esto, diría, como dicen muchos periodistas, el Código de Derecho Canónico, porque todo ha degenerado. Ya en Madrid no está Ortega, está Ernesto Castro, ya no está Menéndez Pelayo, estaba Ortega en el 20 y ya no estaba Calderón de la Barca. Bueno, la verdad es que Menéndez Pelayo es un monstruo y un coloso para todos los tiempos, es algo plenamente excepcional. Pero si pensamos, por ejemplo, en Juan Valera, pues Juan Valera es un hombre brillante, políglota, pero no tiene nada que hacer frente a los grandes hombres del 17. Menéndez y Pelayo es algo extraordinario, es un monstruo como lo fue Lope de Vega. Pero dentro de los normales, dentro de los poetas menores, los del 17 eran mucho mayores que los de nuestro tiempo. Baroja también ve esto, que los hombres del siglo XIX son muchísimo mayores que los hombres del siglo XX. Y los artistas, por supuesto. Bueno, pues aquí todavía decían correctamente derecho canónico. Bueno, pues dice que los lugares sagrados son violados cuando se realizan acciones muy dañinas. Hombre, yo diría que un poco sí, ¿no? ¿Verdad? Meterse el cañón en la boca y saltarse los sesos en el lugar reservado al Papa, pues un poco dañino sí es. Lo de restregar cebolleta en la sala capitular de la Catedral de Toledo, pues sí, también. Bueno, autorizando a sus responsables a no permitir el culto en el recinto profanado hasta que no se realice un rito penitenciario. En el caso del suicidio de Mignini, a pocos metros del altar principal de la Basílica, las autoridades del Vaticano decidieron que era suficiente con pedir el perdón divino para el suicida durante una misa que ya estaba programada para las 17 horas de ayer. Yo no sé si, claro, en Toledo habrán pedido perdón por el alma de... el perdón por Tangana, por hacer esa música de... Bueno, pero hay otras presencias, sigo diciendo yo y no el país, del catolicismo en lo popular y cultureta que sí han lugar y son procedentes. Muchas editoriales están recuperando clásicos católicos. Pensaba enseñar algunos, pero me ha dado pereza y ya lo haré cuando presente algunos libros que son importantes para entender pero que serán presentaciones que nadie verá porque no son de actualidad. Así que, iba a decir una vulgaridad. Bueno, pues eso, en fin, que a cascarla. Bueno, entonces... bueno, en realidad iba a decir que a mamarla parla, ya que estamos hablando del Madrid que tanto ha degenerado y que tenía ahora que hablo de parla, tenía esas excepciones y anomalías como el Getafe de Silverio Lanza. Bueno, no enseño esas editoriales, esos libros, esos volúmenes, los enseñaré cuando hable de los autores que están allí editados y seguramente no lo verá nadie. Muchas editoriales sí están recuperando clásicos católicos y HBO tiene las 2 series pontificias de Sorrentino y 30 monedas de Alex de la Iglesia, que por cierto he visto por encima, me tienta más o menos como la primera serie papal de Sorrentino. Por sí misma, si luego saca una segunda parte que sea como El Padrino 3 y le dé a todo un sentido católico, religioso, ortodoxo, pues mientras tanto no. Bueno, en ABC, ya que hablo de la moda católica, en ABC suelta Juan Manuel de Prada sus diatribas y anatemas que en su cabeza suenan como si fueran de Chesterton, Blois, Peggy o Claudel, pero que en realidad son cada vez más protestantes. Y ahora, con el aplauso de Juan Manuel de Prada, publica Ernesto Castro un diálogo platónico-católico, claro, porque una novela, en algún lado se dice, sí, trilogía platónica, pero es platónica católica. La trilogía católico-platónica de Castro, que no es sino un remake de Diálogos de Carmelitas para el uso, parece,
de los colegios del Opus Dei. Cuenta incluso con un recurso de este instituto religioso que muy bien me observaba un amigo, al que no voy a citar por no meterlo en problemas, un intelectual brillantísimo a pesar de ser del siglo XXI, que no es otro, este recurso, que el del taco extemporáneo, con el fin de llamar la atención y parecer el señor Barnes con el gorro de Jimbo. Y él lo ejemplificaba muy bien, este tipo de taco extemporáneo. Está ahí el catequista y dice, porque Dios, joder, para que todo el mundo vuelva a la cabeza, pero eso no siempre funciona. Efectivamente, en las primeras páginas ya nos encontramos, no he señalado la página, pero lo he copiado, en las primeras páginas, creo que en la 13 o algo así, ya nos encontramos con la heroína epónima del diálogo. Espero no tener tanta memoria visual como para recordar que es... Sí, página 13. Qué horror, tengo una memoria que estoy malgastando, porque si me había anotado la frase no necesitaba recordar dónde estaba la página. Bueno, sí, en la página 13 ya nos encontramos con la heroína epónima del diálogo diciendo, pero ¿tú a qué coño has venido? Si los personajes de Castro no son más que muñecos, luego la personalidad no está... Es como los personajes de este libro de Fernández, Alcifrón, vaya, hombre, ahora no me acuerdo del nombre, Alcifrón, no, era Eutifrón, no me acuerdo, y he hecho la reseña, y desde luego no tengo aquí el libro, el libro de Fernández, bueno, no me voy a acordar, yo recuerdo que me dijo, le voy a poner al libro este título, y yo le dije, ah, sí, el de ese poema sobre Casandra que no llama a Casandra por su nombre, sino que la llama por... Sí, eso es, Alejandra. No la llama Alejandra, no la llama Casandra, sino que la llama Alejandra. Pero no era ese, sino el sofista. Y Alejandra es de... Madre mía, ¿cómo tengo la... Alejandra, si yo busco Alejandra en la colección Alma Mater, que es donde se ha publicado, qué recurso tan... Alejandra es una obra de... Dios santo. Licofrón, eso es. Madre mía, la Alejandra de Licofrón, vale, pero que no es el Licofrón autor de la Alejandra, sino que es el sofista Licofrón o el profesor Licofrón. Bueno, pues los personajes son como los de Licofrón. Son personajes... vamos, tampoco los de las veladas de Benicarló son mucho más profundos. Son personajes del género, que exige el género platónico, del diálogo platónico y luego ciceroniano. No llegan a esa viveza del diálogo erasmiano, del coloquio erasmiano, ni del diálogo lucianesco. Yo creo que la filosofía debería recuperar a Luciano y a Erasmo. Porque Platón y Cicerón, pues ahí están siempre, pero Luciano y Erasmo no están siempre. Si los personajes de Castro, como digo, no son más que muñecos, ese arranque, pero ¿tú a qué coño has venido? Es digno del mejor Chucky, cuando le pregunta a alguien, ¿quién coño eres tú? Cuando sale de la caja después de estar resucitado otra vez. No en la primera película, creo, sino en esa en la que Chucky hace la mili, el muñeco diabólico hace la mili. Y hay un pasaje en el que se combate con tinta azul y roja, tal como inventó von Moltke para los ejercicios militares, y luego hubo un lamentable asesinato en el Reino Unido en el que dos niños mataron a otro niño y había ahí tinta azul y roja como en la película, y como la película estaba en casa del padre, ¿verdad? Todo eso diría que los niños eran unos hijos de... Y por supuesto están libres y tienen un trabajo, porque en Inglaterra el sistema penal, el sistema jurídico es un cachondeo. Bueno, pues que no se confunda el espectador. Digo completamente en serio que el libro, por su extensión, bueno, lo he pelado, lo he desnudado, voy a vestirlo otra vez, que estará mejor. Bueno, he enseñado, sí, la fotografía que se debe a... La fotografía se debe a Asís G. Ayerbe. Hombre, para esto
normalmente en las solapas pues hay fotos de Luna Miguel, o fotos de gente, en fin. Bueno, para ese viaje. Muy bonito el azul celeste, como si fuera el día de la Inmaculada Concepción. Y bueno, que digo completamente en serio que el libro, por su extensión, por eso he cogido el libro, por su extensión, no está muy bien doblado, no se ciñe mucho. Bueno, el libro, por cierto, podría habérmelo firmado. El libro, por su extensión, lenguaje anacrónico e indecoroso, las protagonistas parecen pijas de Madrid, de campamento en el 15M, en lugar de renombradas pensadoras y científicas en un campo de exterminio. Pero esto puede convertirse en una ventaja didáctica. Como mucho llegan a hablar como libertarias, la película de Vicente Aranda basada en Antonio Rabinad, especialmente en la página 81, y en otras páginas, con la cuestión del espiritismo. Cuando se trata ahí de una revolucionaria, radical, atea, marxista, pero que luego es espiritista, y luego resulta que las materialistas son más idealistas que nadie, y más kantianas que nadie, y más metafísicas que nadie, como le ocurre a Carlos Fernández Liria, que supuestamente es marxista y bolivariano, y luego es una especie de krausista, metafisicón, neocantiano que no se lame. Pero él cree que es comunista, marxista. Pero no, es como esta, ya no anarquista, porque claro, ahí tiene sentido por primar al individuo, sino como esta comunista que es espiritista. Y por los temas tratados, por todas estas razones, este libro es un candidato perfecto a convertirse en lectura obligatoria, que a mí me parece una indecencia el concepto de lectura obligatoria, pero esto sigue existiendo y, como se dice en El Verdugo, mientras exista la pena, tendrá que existir quien la aplique. Bueno, pues con esta mentalidad del verdugo, con esta mentalidad del personaje de Pepe Isbert, pues yo digo que esto está bien como lectura obligatoria dentro de que dentro de que el concepto de lectura obligatoria está didáctica y moralmente errado. Es un crimen la lectura obligatoria. Pero bueno, si hay que hacer lectura obligatoria, esto mejor que otras cosas. Y vendría bien en los primeros cursos, en los cursos de primero de bachillerato. También en los últimos cursos de ESO. Y si el nuevo currículo, en el que tengo depositadas tantas esperanzas, como ya he dicho, liberaliza segundo de bachillerato y ya no obliga a leer supuestos clásicos apolillados y obsoletos como el cuarto de atrás, porque claro, es que si la disputa es entre Ortega y Ernesto Castro, si la disputa es entre Machado y Camilo de Ory, pues sí, es probable que el siglo XXI salga maltrecho y mal parado. Pero si se trata de combatir estos clásicos de los años 70, 60, pues evidentemente a estos clásicos, Camilo de Ory y Ernesto Castro los pueden matar a pollazos. O sea que propondré este libro a mi departamento y recomiendo a mis colegas docentes, a quienes convoco como monos alados, recomiendo que hagan lo mismo, con lo que espero que la editorial vea que no ha sido del todo inútil acceder a la petición del autor y regalarme un ejemplar, por lo que le doy mis más acendradas y entusiastas gracias. Con esto han demostrado los editores estar por encima del editor de El mundo como voluntad y representación, que cuando Schopenhauer le pidió un ejemplar para regalárselo a un amigo que podría hacerle publicidad, respondió que como solo había vendido uno, como solo había recibido un encargo, se lo había dado todo a un trapero, menos unos cuantos ejemplares que podía venderle a un precio a convenir. Ahora, claro, no entremos en comparaciones entre el libro de Castro con El mundo como voluntad y representación, porque para empezar, este es bastante más delgadito. Yo no sé si podré hacerle la adecuada publicidad, pero sí soy un amigo, aunque la amistad entre literatos suele entenderse mal. Normalmente consiste en chuparse las happies. Voy a empezar a hablar al besre, como hacen los argentinos y los uruguayos para burlar la censura.
Voy a empezar a hablar al Vesre para sortear la pudibunda tijera de nuestro siglo, el XXI, que deja en mantillas la tijera de Lorena Bobbitt en el anterior. Bueno, la amistad entre literatos se suele entender, al menos en España. Se quejaba Larra, aquí a uno solo lo leen los suyos, pero ¿quiénes son los suyos? Al final nadie lee a nadie. En teoría, en Madrid, a uno lo leen solo los suyos, pero es que ni los suyos, Escribir en Madrid es llorar, como decía Larra. Pues en ese Madrid la amistad literaria se sigue entendiendo como, desde luego, uno no se lee, no se leen mutuamente, se ojean un poco el libro, ven lo que pueden. En la página 35 hay, y entonces dan un dato muy preciso para demostrar que no se han leído el libro, como decía un amigo, profesor de Derecho. En las lecturas de tesis, el tribunal va a la nota 35 de la página 322 para demostrar que no se ha leído la tesis. Ese alarde de precisión se hace precisamente para disimular la vagancia, la pereza, el pecado capital de nuestro tiempo, más que cualquier otro, más incluso que la soberbia. Somos más perezosos que soberbios, porque queremos pavonearnos y queremos que nos echen flores y que nos coronen de laurel, pero queremos hacerlo sin trabajar. Somos más perezosos que soberbios. Bueno, como digo, la amistad entre literatos se entiende normalmente en chuparse las japis. Fantástica inversión que da esa idea de felicidad, porque claro, además es una parte bastante feliz en general, salvo cuando uno se la pilla con la cremallera. Bueno, pues sí, en chuparse la happy en público y a veces en privado. Es decir, sí, menos leerse los libros unos de otros, cualquier cosa. No he venido aquí. Bueno, naturalmente, primero chuparse la happy en público o en privado, y luego intentar arrancarse mutuamente las cabezas después, como las mantis. No he venido aquí a chuparle la happy a Castro, así que de ello se deduce que tampoco querré arrancarle la cabeza después. Aunque también es verdad que él no hace cosas para arrancar aplausos. Más bien, todo lo contrario, parece que hace cosas para que lo tiren por un barranco. E incluso se esfuerza en evitar felaciones literales, más allá de las literarias. Porque según Víctor Lenore, que es un modernete que se dio cuenta de que los modernetes son insoportables, vamos, es el clásico converso, lo que pasa es que los modernetes son tan influyentes que para hablar contra la modernidad pues hay que ser un modernete, al igual que para hablar contra la izquierda hay que ser un estalinista o un maoísta reconvertido y arrepentido, que es lo que llena todos los canales de extrema derecha o liberales, están llenos de siempre lo mismo, comunistas arrepentidos. Bueno, pues Víctor Lenore, este modernete antimodernetes, pero que sigue siendo bastante modernete, dice esto. Castro menciona, a propósito de las cosas que hace Castro para que no le chupen la happy, Castro menciona incluso el modesto tamaño de su pene, un comentario kamikaze de mayor voltaje antimachista que 100 cursillos de deconstrucción. Bueno, a mí eso de la deconstrucción me suena a Ferran Adrià y esas esferificaciones que yo... yo he hecho muchas cosas, entre ellas dar un curso de cultura y cocina española a unos preuniversitarios, hijos de padres ricos, organizado por unos profesores de las universidades de Oxford y Cambridge. Cambridge, no, estoy hablando como un cateto, Cambridge. Ese inglés ultracorrecto, ¿no? Es el río Cam y es la ciudad del puente, es el puente del Cambridge. Bueno, pues a veces si uno no está despierto y uno no tiene la suficiente vigilancia, se le cuelan en casa estas sierpes, estos endriagos, estos monstruos de la vulgaridad cultureta. Bueno, pues yo les di a estos preuniversitarios un curso de cultura y cocina, que me pagaron muchísimo mejor que en cualquier universidad privada o pública en las que haya trabajado en Europa, porque claro, eran unos cachondos estos de Oxford y Cambridge, porque la empresa la tenían en Nueva York, la tenían domiciliada en Nueva York. Bueno,
Pues el último día se revelaron algunas cosas, quién era cada cual. Uno era hijo del crítico del crítico de cocina del New York Times, otro era hijo de un tío que tenía una cadena de restaurantes potentísima, otro era, yo creo, descendiente de la amante judía de Mussolini. Bueno, en fin, el caso es que yo quise impresionarlos. Bueno, ellos me preguntaban, bueno, ¿y por qué no vamos al Celler de Can Roca? Que mi padre, vamos, el crítico de cocina del New York Times, mi padre dice que es el mejor del mundo. Y digo, sí, su padre está muy bien informado, al menos así dice la crítica, ha sido proclamado como el mejor restaurante del mundo. Luego lo fue este restaurante escandinavo que da algas y da la basurilla que hay cerca de la playa, era Nomi o algo así. Bueno, Nomi es el cantante, este falsetista de cabaret, cuando el cabaret ya había pasado de moda, pero creo que se llama Nomi. Bueno, o Momi, bueno, yo qué sé. Bueno, da igual, que tiene mucha razón su padre, yo siempre muy cortés, y tiene mucha razón su padre, así dice la crítica. O al menos así dice la crítica, claro, su padre era crítico, con lo cual había como conflicto de intereses. Pero mi padre dice que es el mejor, claro, lo dice la crítica y su padre es crítico. Yo evidentemente ahí no he entrado, ni creo que vaya a entrar nunca porque no tengo pasta. Ernesto Castro sí que ha ido a este tipo de restaurantes con su padre. Y por lo que ha escrito su padre, que no él, creo que la experiencia... Digo, este tipo de restaurantes, no este en concreto, no sé a cuál han ido, pero la experiencia que relató su padre parece ser que es francamente decepcionante, como cuando Lisa Simpson pregunta ¿qué hay de la suprema felicidad deslumbrante con familias dando vueltas de su propia satisfacción? Y dice el cocinero chino, francamente decepcionante. Bueno, pues, o el cocinero japonés, pues eso, francamente decepcionante. Yo quise impresionarlos hablándoles de la esferificación que había de la que había hecho tanto apostolado y tanta prédica Ferran Adrià, la esferificación, todo esferificado. Y un estudiante de San Francisco me dijo que eso lo hacían en los restaurantes chinos desde que él tenía memoria desde antes, que eso siempre lo habían hecho en los restaurantes chinos y que le estaba contando. No sé a qué viene eso, no sé a qué viene esto, porque estamos hablando del pene de Ernesto Castro. Pero, sí, lo de la deconstrucción. No, perdón. Si es que he dicho que tengo demasiada labilidad. Tengo no la habilidad, sino la labilidad por las digresiones. Y he visto esto de deconstrucción, que claro, que la deconstrucción no es ningún concepto brillante, porque lo hacían los restaurantes chinos en San Francisco desde que mis alumnos tienen memoria, desde bastante antes. Así que la deconstrucción no es algo brillante ni desde el punto de vista de la filosofía, ni desde el punto de vista de la cocina. Y además la cocina de Ferran Adrià es una cocina Ferran Adrià es una cocina que intenta ser filosófica. Yo recuerdo un documental y había una crítica que se atrevía a ir contracorriente y a decir lo que pensaba, a usar la razón crítica y no ser prekantiana y no decir tengo un médico que me dice lo que tengo que tomar, tengo un sacerdote que me dice... No, ella usaba su propio pensamiento y dijo, bueno, había cosas que estaban bien. Bueno, también estaba el juicio de Arzac, de Juan Mari Arzac, o Arzac, que decía, bueno, yo ahí vi cosas que yo no entendía. Ahí había cosas que yo no entendía. Pero como las cosas que sí entendía las hacía bien, lo que yo entendía, si lo hacía bien, pues respetos al máximo. Lo cual me parece encomiable de parte de Arzac. Yo hay cosas que no entiendo, pero como lo que sí entiendo está bien, pues sus razones tendrá. Encomiable. Y también encomiable la visión de esta crítica, que decía, pues había cosas que estaban bien. Ahora bien, una vez se presentó con una mousse de humo, que eso estaba malísimo. Y en cambio el resto de los críticos decían, cuando nos trajo la mousse de humo, ahí hubo una revolución, porque por fin estaba desligando la cocina, el arte culinario, o las artes culinarias, del placer e incluso de la comida. Ahí no se trataba ni de comer, ni de que eso supiera bien, ni del gusto, algo tan vulgar como el gusto. No se trataba de comer bien, se trataba de pensar.
Bueno, pues la crítica que dijo que aquello estaba malísimo hizo una crítica en condiciones. La cocina no va de hacer filosofía y pensar y de construir como los cursillos antimachistas. Va de comer y que aquello esté bien. El pensamiento viene a posteriori. Si se elimina la parte del placer, se elimina la parte de la belleza, con lo cual eso será un ensayo, pero no será arte culinaria. Y como cocina no es, pues será simplemente un ensayo. Será filosofía, y filosofía mala, muy mala, peor incluso que la cocina, peor incluso que la mousse de humo. Bueno, volvamos al pene de Castro. A mí no se me ocurre, no ya por qué decir que tu pene es pequeño y lamentable. No sé si decía que era lamentable, pero me recuerda al chiste este de... bueno, un chiste muy malo, da igual. No se me ocurre decir... no se me ocurre por qué decir que tu pene es pequeño y lamentable pueda ser un acto feminista. No solo no se me ocurre eso, no encuentro razones por las que eso pueda ser un acto feminista, sino no entiendo tampoco por qué diablos iba nadie en su sano juicio a hablar de su pene en términos distintos a los del Espronceda secreto, no apócrifo sino velado, que decía aquello de... decía a sus amigos de Madrid, precisamente hablaba así a sus amigos literatos de Madrid, concretamente a Miguel de los Santos Álvarez. Soy en todo del dictamen que tú eres, Miguelito, y consiento sin examen en que la pija me mamen Vera y Bernardo, el precito. No he dicho happy porque, claro, sería profanar los versos de Espronceda. Espero que no me lo tengan en cuenta y no me lo censuren. Aunque bueno... he estado viendo que en YouTube hay ciertas cosas que... Pero bueno, claro, como ahora se levanta el veto al odio... Es como ese chiste de Chumi Chúmez. No a la pena de muerte. No a la pena de muerte. Excepciones. Y hay un texto a 10 columnas. Bueno, pues hay excepciones en esto de las cosas que espantan a los anunciantes. Esperemos que Espronceda no sea una de ellas. El Espronceda velado. Y consiento sin examen en que la... pongamos el... claro, a Espronceda entonces habría que ponerle los pitidos. Consiento sin examen en que la... me mamen Vera y Bernardo, el precito. Al desnudarla verás y luego te admirarás del nabo que Dios me dio. Todo esto que recuerda a la parodia, no por... voy a seguir hablando del... seguir hablando al Besre, de la parodia no por del Tenorio de Zorrilla, quizá también habría que poner un pitido a esto, el Tenorio de Zorrilla, Don Juan Notorio, que por cierto se parece por supuesto a este estilo de Espronceda, pero está escrito a mi juicio por un valenciano, hay un montón de valencianismos ahí, y además la guasa es muy, muy valenciana. La guasa es andaluza, lo que... hay en Valencia es socarronería, pero eso no son más que palabras vacías, flatus vocis. Lo que hay es mucho cachondeo. Desde una princesa real al más miserable esclavo, ha recorrido mi nabo toda la escala social. Creo que se puede decir nabo. Si lo digo al Besre sería bona, y a lo mejor me daban un premio al segundo mejor profesor de España por citar a César Bona, que Albesre es nabo, del que la prensa española lleva años diciendo que es el mejor profesor de España, y comiéndole el bona, porque hace ya unos cuantos lustros fue finalista en un concurso que no ganó. Pero de ninguna manera puede decirse que declarar tener un pene pequeño y lamentable sea un acto feminista. Bueno, lo de lamentable quizá lo he puesto yo, pero bueno, pequeño. Bueno, si es pequeño es lamentable, supongo. Todo esto ahora que hablo de nabos estoy pensando en los rábanos de Andújar que cita Francisco Delicado en la Lozana andaluza. Dice lozanos que son los rábanos de Andújar. Y yo tenía un alumno que era frutero y le pregunté si... Porque claro, el andujareño medio no conoce los rábanos de Andújar. Él piensa en esos rabanillos redondos, eso no va a ninguna parte. Pues tenía un alumno frutero y le saqué este pasaje de la Lozana andaluza al tratar el Renacimiento y le pregunté si había una variedad especial de rábanos de Andújar y me dijo que sí, un pedazo de rábanos que tenemos que no se cultivan en todas partes, no están en todos los huertos, pero que él sí tenía y pensaba llevar rábanos de Andújar
a mi clase para hacerle un homenaje a que haya sobrevivido desde tiempos de Francisco Delicado. Pero con esto de la pandemia y tal, pues he perdido el contacto con él porque estaba apuntado pero dejó de venir. Pero me dijo más o menos dónde tenía la frutería. Cualquier día me presento aquí con un rabanaco de Andújar y le hacemos el debido homenaje, ya fuera de las clases, porque, bueno, en fin.